La lista de los 10 más buscados por Estados Unidos se creó en 1950 y se actualiza cada cierto tiempo, con los nombres de los fugitivos perseguidos por la justicia estadounidense. Únete a nuestro canal de YouTube para descubrir el oscuro mundo de los crímenes y narcotraficantes. Sumérgete en historias intrigantes, investigaciones profundas y relatos impactantes. Suscríbete hoy mismo para no perderte ni un solo detalle de este fascinante mundo criminal. La verdad está a solo un clic de distancia. Más de 500 prófugos han formado parte en algún momento de su vida de la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI. Estados Unidos trabaja con esta lista desde marzo de 1950, a raíz del interés de un reportero del Servicio Internacional de Noticias, la agencia de la que luego surgió la United Press International. El periodista se puso en contacto con el FBI para preguntar por los nombres de las principales personas a las que estaban buscando, por lo que el entonces director de la agencia, Edgar Hoover, puso en marcha este programa. Thomas James Holden fue la primera persona en ser incluida en esta lista. Su delito: asesinar a su esposa y al hermano y hermanastro de ella. Holden fue detenido en junio de 1961 en Oregón, gracias a la información de un ciudadano que había leído la historia del asesinato en la prensa. En agosto de 2020, las autoridades estadounidenses detuvieron a Yasser Abdel Said, uno de los incluidos en esta lista, acusado del asesinato de sus hijas en lo que se consideró un crimen de honor. Ese es precisamente el objetivo de esta lista: ofrecer la máxima información posible de fugitivos particularmente peligrosos, para que la sociedad pueda ofrecer su ayuda en la localización de los prófugos. Hasta la fecha, 162 de los fugitivos incluidos en la lista han sido detenidos gracias a la participación de la ciudadanía. Sus nombres solo son eliminados de esta lista cuando son detenidos o cuando mediante decisión judicial se desestima el proceso en su contra, pero también si dejan de cumplir los criterios que el FBI establece para ser incluidos en esta lista. El proceso para estar en la lista de los Most Wanted del FBI no es sencillo. La División de Investigación Criminal, que depende del FBI, solicita a sus 56 departamentos regionales que presenten a sus candidatos. La información de todos ellos es revisada por agentes especiales en esta división y por la Oficina de Asuntos Públicos, y la selección definitiva se envía a la Dirección Ejecutiva del FBI para que sea aprobada. Para entrar en esta lista, los sujetos deben tener un importante historial delictivo o ser considerados una particular amenaza para la sociedad, o ambos criterios a la vez. Además, se incluyen solo en el caso de que se considere que la publicidad que supone estar incluido en esta lista pueda ayudar a su detención. La recompensa mínima de $100,000. Eso sí, la participación ciudadana en la consecución de una detención de cualquiera de los prófugos incluidos en esta lista tiene su recompensa, y la mínima recompensa es de $100,000, pero desde ahí todo es posible. En la actualidad, la mayor cuantía que se ofrece por información que lleve a su arresto es de $20 millones. La persona que está detrás de esta recompensa es Rafael Caro Quintero, uno de los capos de la droga más sanguinarios de la historia, acusado del asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar, historia que fue documentada en la serie de las Narc de Amazon Prime Video. En su momento, fue más cara la cabeza de Osama Bin Laden. El 2 de mayo de 2011, la cara y nombre de Bin Laden desaparecieron de esta lista tras ser abatido por la CIA en Abbottabad, Pakistán, donde había sido localizado su escondite, en un edificio de 3 plantas vigilado y convertido en un laberinto. El Departamento de Estado estadounidense ofrecía un total de $25 millones por cualquier información que llevara directamente a su arresto o condena, amén de otros $2 millones adicionales ofrecidos por un programa desarrollado y financiado por la Asociación de Pilotos y la Asociación de Transporte Aéreo. El FBI no coloca a los fugitivos en función de su peligrosidad ni de ningún otro criterio. Unos entran y otros salen, y ocupan el puesto del que ha dejado de formar parte del top 10. Estas son las historias que hay detrás de los 10 prófugos más buscados.
Alexis Flores, secuestro y asesinato de una niña nacida en Honduras. Alexis Flores se encontraba en Filadelfia casi por accidente, ciudad a la que llegó creyendo que se dirigía a Chicago en el año 2000. Sin trabajo, ropa ni dinero, se topó con Jorge Contreras, quien le ofreció no solo refugio sino también un pequeño trabajo en la tienda que regentaba. Alexis Flores era en aquella historia Carlos, si bien se desconoce la historia de cómo Carlos o Alexis Flores conoció a Iriana de Jesús de 5 años. Esta niña, a la que muchos conocían como Nena, fue vista con vida por última vez jugando frente a su casa y después caminando con el propio Flores. Esto ocurrió el 29 de julio, y poco después de la desaparición de la pequeña, Carlos también desapareció. Fue el propio Jorge Contreras el que días después de la desaparición de Iriana se acercó a ver de dónde procedía un olor extraño en un apartamento de un edificio de su propiedad. Fue allí donde encontró el cuerpo sin vida de la niña. Había sido violada y estrangulada, y Alexis, conocido allí como Carlos, el principal sospechoso, había desaparecido. 7 años más tarde se le puso nombre real y rostro a la persona que estaban buscando, un extranjero que había sido expulsado del país 2 años antes. Alexis Flores había sido detenido en Arizona en 2004 por un delito de falsificación. Se introdujo el ADN de Flores en la base de datos y saltó una coincidencia. Su material genético era el mismo que se había encontrado en la escena del crimen de Jesús. Desde entonces no se sabe nada de él. Deja en los comentarios tu opinión y regálanos un like para más videos. José Rodolfo El Gato, asesinato por encargo. A este mexicano se le conoce también por su alias El Gato y está vinculado con el cartel de los Beltrán Leiva. Su propio padre había sido asesinado por el cartel del Golfo, en una disputa entre clanes del narcotráfico. José Rodolfo Villarreal Hernández culpó de la muerte de su padre a Juan Jesús Guerrero Chapa, abogado del mismo cartel. En mayo de 2013, Guerrero vivía en Texas, Estados Unidos de manera legal, a cambio de informar a las autoridades estadounidenses. Por aquel entonces, El Gato envió un equipo desde México para localizarlo, cosa que hizo en Salt Lake. La noche del 22 de mayo de ese mismo año, 2 sicarios localizaron a Guerrero en un coche en el que viajaba con su esposa. Se pararon junto a él y uno de los dos se bajó del automóvil en el que iban para abrir fuego directamente contra Guerrero. La mujer salió ilesa, pero él fue declarado muerto a su llegada al hospital. Precisamente, estos 2 sicarios, Jesús Ledesma Cepeda y José Luis Cepeda Cortés, están implicados en la localización de más de una decena de personas que acabaron siendo ejecutadas por los Beltrán Leiva en las zonas de San Pedro y Monterrey, en el estado mexicano de Nuevo León, que comparte frontera con Texas. Recompensa por información que facilite la detención de José Rodolfo: $1 millón. Octaviano Juárez, ejecución en un picnic. El caso en el que está implicado Octaviano Juárez Corro tuvo lugar el 29 de mayo de 2006. El Día de los Caídos, cientos de personas se juntaron en un parque a orillas del lago Michigan en Milwaukee. Juárez Corro, según las autoridades estadounidenses, asistió a un picnic para presuntamente exigir a su exmujer que le permitiera ver a su hija, pero su mujer se negó. En ese momento, Juárez Corro sacó un arma y disparó contra la familia, provocando la muerte de 2 personas e hiriendo a otras 3. Según el comunicado emitido por el FBI en el momento de la inclusión de su nombre en la lista de los más buscados, abandonó el parque después del tiroteo y está fugado desde entonces. Las autoridades creen que podría encontrarse en Wisconsin, California o México y advierten de que puede estar armado y resultar peligroso. Recompensa por información que facilite la detención de Juárez Corro: $100,000. Rafael Caro Quintero, 20 millones por su cabeza. Es el más valioso de los más buscados a raíz de su papel en el cártel de Sinaloa. Amasó una gran fortuna al convertirse en uno de los primeros narcotraficantes en enviar droga a gran escala a Estados Unidos, y en 1985 se le relacionó con el secuestro y asesinato de un agente de la DEA, Kiki Camarena, perpetrado en febrero de aquel año. Camarena y el piloto Alfredo Zavala fueron secuestrados el 7 de febrero en Jalisco. Sus cadáveres fueron localizados un mes más tarde en un rancho de Michoacán, con señales de tortura.
Las autoridades consideran que la ejecución fue una represalia por el decomiso de un rancho en el que se plantaba marihuana propiedad de Caro Quintero. Gracias por acompañarnos en este emocionante viaje de descubrimiento. Si te ha gustado lo que has visto y quieres seguir explorando con nosotros, no olvides suscribirte, dejar tu like y comentar qué te gustaría ver en próximos videos. Hasta la próxima.